Muchas gracias, Mónica, por la bella introducción y gracias también, me gustó mucho formar parte de este equipo. Bueno, como ustedes saben, yo trabajo en gramática, así que mis contenidos tienen que ver fundamentalmente con este aspecto. El género es una categoría gramatical reconocida desde la antigüedad clásica y de la cual se valieron los sofistas para distinguir al nombre como clase de palabra distinta del verbo. Sin embargo, el actual reclamo por un uso inclusivo del lenguaje consiste en proponer una ampliación de las distinciones tradicionales de género mediante la creación de formas que de manera explícita permitan hacer referencia a distintos colectivos sexuales y explicar las diferencias de autopercepción de las personas. Desde esta perspectiva, el uso conocido como masculino genérico, al que se refirió Andrea, deja de ser sentido como representación común abarcativa de ambos géneros, ya que resulta para muchos insuficiente. Surgen entonces otras formas de mención que van desde la repetición de los sintagmas en femenino y masculino, por ejemplo argentinos y argentinas, el uso de formas con terminaciones impronunciables como la X o la arroba, es decir, confinadas a la escritura, hasta la tan criticada y ridiculizada de todes y chiques como marca de género de referencia no binaria para los seres animados. Ahora bien, desde los 80 más o menos del siglo pasado, resurgió justamente el interés por las categorías lingüísticas. Cuando hablo de categorías lingüísticas me refiero a género, a número, a tiempo, a modo. El estudio de las categorías comenzó a enfocarse desde una perspectiva cognitiva que considera que las categorías son los moldes, algo así como lo que planteaba Kant, por lo que nuestra mente capta al mundo según las propuestas de Lakoff 1987. Por lo tanto, dado que el lenguaje es parte esencial de nuestra organización de la experiencia, las categorías lingüísticas son los medios de que se vale para reflejar esa capacidad. Las categorías manifiestan mediante el lenguaje conceptos de gran relevancia y generalidad. Pensemos, por ejemplo, en el tiempo, que es sumamente importante comprender si un evento ya ha sucedido o está por suceder. En el número, donde no es lo mismo tener que enfrentar a un enemigo que a 200, por ejemplo. Entonces, las categorías constituyen puntos de referencia cognitivos para el pensamiento. Por lo tanto, no solo reflejan el mundo, sino fundamentalmente cómo es percibido por nuestros sentidos. Son human-sized, dice Lakoff, es decir, a la medida humana, en tanto y en cuanto no solo nos permiten traer las distinciones que observamos en el mundo a nuestro lenguaje, sino sobre todo reflejar nuestra percepción y también nuestra comprensión de los fenómenos, tal como son conocidos a través de nuestras capacidades y limitaciones humanas, las circunstancias socioculturales y de época en las que estamos inmersos. Si la soberana función del lenguaje es dar a conocer o transmitir el significado, hay que pensar que los significados no son preexistentes, no nos son dados, sino que se originan, determinan y establecen a partir de las realidades en las que están inmersos los hablantes. Por eso tampoco son eternos, y a pesar de la relativa estabilidad del lenguaje, sobre todo en cuanto a su estructura gramatical, también las categorías pueden admitir cambios para adecuarse a las necesidades comunicativas, expresivas y de automanifestación. Conde sostiene que el lunfardo, especialista en lunfardo, ¿no? Oscar Conde, sostiene que el lunfardo no es un lenguaje, sino un léxico, porque solo varía respecto del español general en cuanto a cierta parte del vocabulario, palabras como mina, morfi, bondi. Conde dice, no podemos hablar en lunfardo, sino con lunfardo, es decir, incluyendo términos en el español general del lunfardo. De modo semejante, tampoco podemos hablar en inclusivo,
sino que podemos hacer un uso inclusivo del lenguaje, empleando algunas terminaciones y concordancias distintas de las del español general. Se trata entonces de una variación que incluye un miembro más para la categoría de género, lo cual, si bien implica adaptaciones en la desinencia en una parte de los nombres, pronombres y adjetivos, deja el resto de la gramática sin cambio. Puede entonces también equipararse al voceo, tan resistido, como ustedes saben, en las escuelas en el siglo pasado, y que constituye una variante de las formas de tratamiento para la segunda persona. Si comparamos con el inglés, que solamente tiene la forma you, tanto para singular como plural, en español tenemos tú, vos, usted, y plural ustedes y vosotros. ¿Por qué esta comparación? Para mostrar que en la misma lengua pueden convivir diferentes formas para un mismo subsistema, dependiendo de diferencias regionales, tanto como de aspectos socioculturales. Y sin embargo, esto no obstaculiza ni la comunicación, ni atenta contra la economía de la lengua, ni fuerza las reglas de concordancia, que sin duda se van adaptando a los nuevos usos, que no tienen por qué ser impositivos ni generales, como ha planteado Mónica también hace un rato. Por último, quisiera decir que el uso de formas y concordancias inclusivas no es necesario, como tampoco lo son el uso de un vocabulario lunfardo o el empleo del voceo. Sin embargo, muchos hispanohablantes sienten que estas formas los representan, se encuentran cómodos con su uso y no aspiran a imponerlos a todos, del mismo modo que a ningún hablante voceante se le pasaría por la cabeza tratar de que en otras regiones imiten su voceo. Lo que todos los hablantes reclaman es respeto por las formas comunicativas que han elegido para expresarse, dentro de las posibilidades que les permite crear la lengua, que no es otra cosa que un menú con múltiples opciones.